Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. Se nos proponen muchas distracciones y diversiones, temas tan penosos que vienen ocupando casi todo el tiempo de la comunicación social, radial y televisiva. Algunos de ellos pintorescos, otros signos presagiosos de grandes males, pero aparentemente ligeros. Que si el querido tiene una segunda base, que si Zobeida va a establecer una cadena de salones de belleza, que si va a filmar una película, que si Reinaldo bostezó en el acto de proclamación de Danilo, todas esas cosas ocupando gran parte del tiempo de la comunicación social nuestra. En los momentos en que la República se derrumba, en los momentos en que el país entra de lleno en el final del desastre. A todo esto, el gobierno impertérrito, encantado con su propaganda. Todo está en orden, todo está bonito, la seguridad pública maravillosa, ha reducido un 67%, el plan de regularización fue un éxito. Olviden lo de Navarro, el canciller, que dijo, el que diga que nació aquí no se puede deportar. Olvídense de esas cosas que dice La Respuesta, de que se llevaron la Constitución, la Ley 169, el fallo del Tribunal Constitucional, su propio decreto, y que se le dio cumplimiento a una solicitud, pensamos que una solicitud y no un mandato, de Ban Ki-moon en Panamá. Necesitamos 1 millón de haitianos a su firma, presidente. Lo contó el propio presidente. Pero el hecho es que se ha cumplido. En medio de ese desastre así condensado, la propaganda, el marketing, quiere distraer al país y lo entretiene y le pone una serie de banalidades y de cosas pintorescas, según dije, y algunas signos muy graves, ¿no? El certificado de buena conducta que da la Procuraduría a Zobeida, todas esas cosas, esos son temas. Y el tema de la nación, hundido en un malicioso, siniestro y venal silencio. Han comprado la madre de los tomates para los silencios cuando no han conseguido ponerlos al servicio de las falacias del gobierno en cuanto a los términos terribles de la realidad nacional que nos viene siendo impuesta. Hay naturalmente prensa seria. El Listín ha traído unos reportajes sobre los suicidios que son quizás la respuesta más potente al alarde del bienestar. El empleo, 600,000 empleos hemos conseguido, claro está, con una frontera abierta y ya alcanzando quizás el 1,5 millones de haitianos, ocupando no el 80, no el 90% de la mano de obra nacional en violación de la ley de protección del trabajo nacional. ¿Cómo no? Eso es un bienestar haitiano. Una gran desgracia dominicana. Cuando el Listín trae esos reportajes, hubo uno de 2 señoras en el Día Mundial del Suicidio que me conmovió mucho.
Y a algunos amigos les dije, señores, la cosa más triste que hemos podido ver en los últimos tiempos fue el niño sirio, Aylan, en la playa, en la orilla del Mediterráneo. Muerto su padre, muerto su hermanito, muerto su madre. Sirios, desesperados, refugiados de guerra, guerra que hizo Occidente, especialmente en Siria, como en Libia. Y yo le decía, ¿ustedes vieron eso tan triste? A mí me mostró una persona la foto de una de las señoras que se lanzara de un puente. Esa me conmovió tanto como la de Aylan, el niño sirio. Nosotros tenemos dramas inmensos aquí, pero el mayor, naturalmente, es que está suplantándose, se está implantando una nación sobre otra, con privilegio y protección de una comunidad internacional perversa o perversamente representada por ONU, con un gobernador de la isla toda, expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton. Van hacia el Estado binacional a 1000. Y entonces todo es el chiste mayor, las candidaturas. ¿Quién va a ser alcalde? ¿Quién va a ser regidor? ¿Quién va a ser diputado? ¿Quién va a ser...? Por Dios. Y el país que se entretenga. Vamos a darle ese circo, esa comedia tragicómica, es tragicomedia, para mejor decirlo, de la chismografía y de ese mercado persa que es el trato de candidaturas y de pactos. En medio de eso surgen cosas interesantes. Uno de los cerebros que ha estado en la base de la traición, que incluso mereció el reconocimiento internacional del presidente Martelly de Haití como un gran hombre, que los trabajadores haitianos de la caña han ido a demandar al palacio como a su embajada, con pasacalles, con su fotografía, y su nombre es Juan Bolívar Díaz. Algunos le llaman el capitán general de la traición. En la semana hizo una confesión increíblemente interesante en todos los sentidos. Digo que él había sido criticado porque él había hablado de que Leonel Fernández iba en ascenso, pero que le podía caer un rayo, a menos que no le cayera un rayo del expediente de Quirino, que quisieron decir como que era que él lo había estado en eso, pero que él sí lo oyó, como veedor de la presidencia, lo oyó en la presidencia, no hay dudas, de su alter ego, Gustavo Montalvo. Se casaría a Leonel Fernández, se traería un capo como persona importante, con los auspicios de la Procuraduría General de la República. Se le dio una utilización devastadora con la caja de resonancia de una comunicación social perversísima, que inmediatamente vio a ese capo como un ángel salvador. Hubo uno que escribió: y la verdad os hará libre. Hasta que el capo se descompuso en medio del asunto y su trato, y dijo, pero bueno, a mí me iban a dar 200 millones de la presidencia. Y lo manda a buscar con un abogado en una reunión con otros abogados. Y ahí le toman pánico al asunto, pero ya el daño estaba hecho. Entonces, en medio de eso, yo, como siempre, estudio y busco. Ustedes saben que les prometí algo que lo quiero ir cumpliendo, pero por parte, porque el tiempo realmente apremia. Yo estoy haciendo el trabajo con 454 artículos periodísticos míos,
A cada artículo yo le hago abajo una nota al pie, porque se van a editar. Entonces van a salir varios volúmenes, pero la nota al pie va a indicar de qué se trata en ese artículo, a fin de favorecer al lector que él va al tema. El que quiera saber qué dijo Vincho sobre reforma agraria, sobre corrupción, sobre droga, sobre política, bueno, en el índice está el señalamiento primero, pero en la nota al pie está el contexto. Me he encontrado con cosas que a mí me han sorprendido. En la semana encontré 3 que tienen el gran mérito de la edad, el tiempo. Este es un artículo que es el único que voy a leer, del 3 de febrero del 2003, hace 12 años, Listín Diario. Encontré a don Juan. Cesarán las horas de aprender al llegar las de enseñar. Tal podría ser una regla de conducta admirable para los hombres públicos importantes. Fue la impronta de don Juan entre nosotros. Lo hizo, enseñó. No pareció descansar jamás al transmitir sus ideas al pueblo. Ni supo callar, ni de fatigas, al formar a quienes entendió en condiciones de ser útiles y apropiados para el desempeño de servir al pueblo. Tamaño legado. Su índole de comprometido no la desconoció ni descuidó en ningún caso. Y llegó a la ancianidad, luego de haberlo visto todo, exhausto su luminoso raciocinio, sin perder los grandes rasgos de su integridad de leyenda. Se ha comenzado a sentir su ausencia en planos muy sensitivos. Sus elegidos parecen no percibirlo todavía. Hago un alto. 3 de febrero del 2003. Aún Danilo Medina era primer ministro. Pasó a ser primer ministro en el 4 del gobierno de Leonel Fernández hasta el 2006. Es decir, esto se escribe en el 3, hace 12 años. Repito, se ha comenzado a sentir su ausencia en planos muy sensitivos. Sus elegidos parecen no percibirlo todavía. Muchas veces, para hacer la prueba de cuanto afirmo, tomo uno de los lemas que él imaginara como singular juramento de su partido: servir al partido para servir al pueblo. En esa proposición era innegable la importancia mayor de servir al pueblo. El partido era el instrumento solamente. El alto propósito era servir lo otro, al pueblo. Así se entendió siempre. En la vida de él, de don Juan, no cupo duda alguna. Era así porque el volcán de sus creencias mantenía vivo y palpitante el ideal de servir al pueblo como obligación suprema. Predicaba con el ejemplo, desde luego. No había equívocos posibles sin entrar en conflicto con la pureza de su intransigencia. Al desaparecer quedó atrás el recuerdo de su trayectoria de lirio
y rayo. Lo que quiso, lo que sostuvo, lo que señaló, siempre fueron propuestas limpias de esperanza y lucha. Un verdadero gigante del compromiso con el destino nacional, que no supo de vacilaciones ni de tolerancias maliciosas con las componendas de la corrupción, ni se intimidaba ante las coacciones, por encumbrados que fueran los centros de poder que intentaran doblegarlo. Don Juan resumió todo el decoro de las causas que abanderaba, y todas estas nunca estuvieron lejos de las amarguras y vicisitudes de su amada tierra. Ahora lo he comprendido de manera sorprendente. Ahora, febrero del 2003, hablé por puro acaso con una dirigente intermedia de su partido. Trabaja en el ayuntamiento y quería conocerme valiéndose de un joven amigo. Hablamos brevemente. ¿Cuál fue mi asombro? Oír a esa sencilla mujer del pueblo hablar de su partido en estos parecidos términos. Cito: no estoy feliz. En el partido no se lee ya. Yo que me organicé a los 14 años, conocí otros tiempos, viví una solidaridad que va desapareciendo. Se oyen cosas entre compañeros que no se pueden concebir. Fin de la cita. Me impresionó hasta turbarme la dignidad firme y queda de aquella mujer del pueblo al añorar otros tiempos, de algo que fuera una orgullosa pertenencia de su partido. Me puse en guardia, porque no planteaba banalidades la humilde y serena mujer. Me quise poner a tono con su seriedad y le pregunté: ¿qué ha pasado? La masificación ha sido mala. La del partido. Al responderme, me aleccionó aún más al decirme, cito: eso es así en parte, pero lo más grave no es lo que nos llega de afuera, sino lo que están haciendo los de adentro, los de siempre. Pero bien, ¿qué ha pasado? Insistí. Y me respondió: falta don Juan. Eso es todo. Esa fue su final reacción al despedirnos. Me decidí a escribir esto exponiéndome a muchas cosas, como una manera de confesar admiración una vez más por el ilustre muerto, al tiempo de hacer un llamado a la conciencia de todos los dirigentes superiores de su partido, para que se decidan a detener la marcha de su comportamiento y esto los lleve a jornadas de sinceras reflexiones, buscando recuperar algunas o muchas de las cosas que sus dirigentes intermedios y sus bases todas están percibiendo como daños lamentables. Que se sienten a conversar
como antes, que busquen en el fondo de sus mejores convicciones, con desprendimiento total, las maneras de tomar nuevamente el tipo de marcha que implementara el gran líder ido para servir al pueblo. Que adviertan los peligros que encierran las disensiones, lo pernicioso de las murmuraciones, la desgracia del desafecto que les pueda hacer indignos de la fe de su organización, que no lo arruinen las grietas de ambiciones y proyectos debilitantes, nocivos a la cohesión indispensable. Y esto es para todos. Nadie suponga que lo hago para reprender a unos y favorecer a otros. No. Todos han incurrido en una forma u otra en prácticas impropias que terminaron por ajar el prestigio que se alcanzara en los tiempos del gran guía. A este creo haberlo encontrado en la mirada de la mujer del partido que me hablara de la casa dividida. Tuve la sensación de verlo vivo, más vivo que nunca, pese a la muerte. 3 de febrero 2003. Desde entonces y aún antes, yo advertía a ese partido de los peligros terribles de la división, de las disensiones. 16 de noviembre de 2006, 3 años después, las conveniencias del país. Era Danilo Medina, que se acababa de ir del partido, del gobierno, de decirlo correctamente. Poniéndolo de otro modo, se podría decir que Danilo debió ser el presidente del año 2000, siempre que no se hubiese resquebrajado el Frente Patriótico aquel, que se erigiera en el 1996 como un muro insalvable, particularmente frente a los designios del poder extranjero, que había hecho una exhibición descarnada y dura de injerencia al brindarle apoyo a la opción de poder que creyó más conveniente para el país. Ese es uno de los problemas que ofrecen las conveniencias del país, pues también el poder extranjero, cuando se anima en la intromisión, trauza pautas de conveniencia. Esa era una reprimenda que yo le hacía cordial a Danilo cuando se apartaba y le decía que si él no entendía que entre las conveniencias del país la fundamental era evitar la división de ellos, la fractura de su cohesión. Hablaba entonces. Lo lógico resultaba pues que al sobrevenir el triunfo electoral del 96, aquella unidad cuasi nacional se mantuviera por 2 o más periodos. Claro, está alternando los candidatos presidenciales. Hablaba del Frente Patriótico, cómo se lo habían dejado quitar, cómo habían logrado dividir. Se le quiso ver así cuando en el año 2000 Danilo fue el candidato no ya del Frente Patriótico, sino de su pujante partido, que llegó a creer con ingenuidad que la coyuntura había desaparecido y que no se necesitaban imperiosamente la cohesión con esas fuerzas sociales conservadoras, muy subestimadas por su supuesto atraso, pero pese a su numerosidad impresionante. Dejaron infiltrar y romper el Frente Patriótico. Y esto condujo a un 98 con elecciones congresionales de lamentables composiciones. Estos solo son párrafos de ese otro artículo. Ahora bien, ese mandato doble del pueblo no se dio sin exigencia, ni demandas y esperanza.
En el 2006, el pueblo ha guardado de todos aquellos que se comprometieron en servirle, que obren con sentido limpio y programático, no solo en cuanto a reducir la insolencia de la impunidad del oprobio, sino también en cuanto al saneamiento institucional prometido. Eso fue lo que el pueblo demandó y creo que aún espera. Hablar hoy, pues, 2006, de las conveniencias del país sin hacer ese ejercicio de reflexión puede ser un gesto aventurado que el pueblo no merece. Me resisto a pensar que lo que realmente pueda estar en curso es que prosigamos enredados en las sórdidas pendencias del sectarismo y de los particularismos que podrían invocar toda la legitimidad del mundo para hacer irreprochable la conducta de grupos, pero que una vez pasaren a ser contrastadas con los balances y resultados de la nación como tal, se convertirían en penosas deserciones de deberes fundamentales con el ser permanente, que es el pueblo. Hablando en el 2006, entonces describía: lo único que me queda como consuelo, no obstante, es que podría invitar al lector a medir de todos los daños producidos por todos los gobiernos nacionales, cuáles han sido los mayores y más amenazadoramente perdurables, desde la deuda externa desfalcaria hasta los abismos del narcotráfico alentado de forma inconcebible. ¿Se pudo evitar eso? Claro que sí, con Danilo presidente en el 2000, pero no se pudo. ¿Por qué? Porque se arruinó la cohesión del Frente Patriótico por acción u omisión de muchos que no tendrán cómo pagar tal responsabilidad frente a la República del Porvenir. Soy amigo de Danilo, decía en el 2006, ya Danilo apartado del gobierno. Le aprecio y le debo gratitud como él posiblemente no imagina. Ello me permite aconsejarle que incluya en sus reflexiones la posibilidad de invertir el lema del partido para que diga servir al país para servir al partido. No hacerlo podría obedecer a una impaciencia nociva de la cual no lo creo capaz. El otro es, no lo puedo leer, el vacío de los lideratos del año marzo del 2003. ¿Por qué yo estoy leyendo esto? Primero, porque lo prometí. Y segundo, porque son tantas las intrigas, las invenciones, las murmuraciones, las bajezas que ponen a circular. Incluso algunas tratando de colocarnos a nosotros, a mí particularmente, como un factor de división, como un factor socavante, como alguien que está tratando de dividir a la organización de la cual nos separáramos con suma dignidad. Eso explica un tipo de conducta al cual yo no renunciaré hasta la hora de mi muerte. Pero bien, he encontrado un documento muy importante que lo quiero compartir con ustedes. Una carta del 19 de febrero del año 2015 que le escribieran 150 ciudadanos haitianos y no haitianos a Leonel Fernández. Y se la voy a leer para hacerle un breve comentario y para que ustedes comprendan por qué se han producido tantas cosas desastrosas contra el país. Señor presidente, 150 haitianos que lo he estado examinando, todos residentes en Chile, Canadá, España, Argentina, la llamada diáspora haitiana, la esclarecida diáspora, que no viene a Puerto Príncipe a luchar, que no puede, porque esa horda, esa tribu, ese narcoestado es el primero en oponerse a que ellos tengan alguna participación. Sin embargo, están en la base misma de la conjura del Estado binacional.
Oigan lo que le decían estos señores este 2015, en febrero, a Leonel Fernández. Permítanos retomar aquí a Leonel Fernández el hecho de que durante la elección presidencial de 1996 de la República Dominicana, usted se benefició de la campaña antihaitiana más atroz desde la dictadura de Trujillo. Es decir, en el programa pasado yo pasé las vistas y los discursos levantando la mano de Leonel Fernández a Juan Bosch y a Joaquín Balaguer en el Frente Patriótico. Él fue beneficiario de esa campaña que era la más atroz antihaitiana. Claro, antihaitiana, no, antipoder extranjero. Porque ambos líderes dijeron ahí, estamos aquí para servir a la patria. Porque ya habían visto la crisis terrible del 94, un año antes, cuando el poder extranjero se impuso, estupró la Constitución y produjo todo el desastre que produjo. Sigue la carta. A pesar de este reforzamiento de la falta de hospitalidad frente a los nacionales de un país vecino y amigo, su ascenso al poder fue recibido favorablemente en ambos lados de la isla, ya que parecía representar un renacimiento en la política dominicana, capaz de hacer que las relaciones binacionales tomaran un nuevo rumbo. El espíritu de Juan Dolio, la doctrina apartheid para la República Dominicana, pero el binacional, el diálogo histórico de Gustavo Montalvo. Ciertamente, sus 3 mandatos, 96-2000, 2004-2008, 2008-2012, estuvieron marcados por algunas iniciativas loables, algunas. Entre las que merece citarse la Universidad Henry Christophe en Limonade, en el marco de la reconstrucción que siguió al terremoto de Haití. Algunas iniciativas. El primero en llegar fue Leonel Fernández. Y después le cayeron a tiros y lo tuvieron que sacar por detrás de la casa presidencial como pago. Entonces le sacaban. Sin embargo, estuvieron fuertemente contaminadas sus iniciativas por acontecimientos atroces como la masacre de Guayubín en junio del 2000. La violencia xenófoba de Atillo Palma, donde degollaron a una señora y a su esposo, 2 haitianos. Y el odioso crimen de Carlos Neuil, el limpiabota de Santiago, que le dio la vuelta al mundo. El 11 de febrero apareció colgado el cuerpo de Henry Claudillán en el Parque Ercilia Pepín, cubierta con marcas de violencia, que provocó el llamado, el llanto incluso de los el limpiabotas que mataron ellos mismos en Santiago. Lo estaban esperando, lo colgaron para darle la vuelta al mundo y poder hacer cosas como esta. Denunciamos e incluso calificamos como indecente los intentos escandalosos de buscar un chivo expiatorio entre los compatriotas de la víctima. Con gran indignación traemos a su atención, presidente Fernández, el hecho de que esta acción deshumanizante es la consecuencia de la cruzada antihaitiana que le apoya a usted y que desde entonces no ha parado de ganar terreno. La Fuerza Nacional Progresista, óiganla aquí. Los defensores más radicales de esta cruzada antihaitiana han ocupado con usted y ocupan hasta el presente muchos puestos importantes del gobierno sobre la base de la alianza con el PLD. Nos ahorramos el tiempo para describirle aquí las coincidencias de las posiciones de esas personas con la suya en el tema de la inmigración haitiana y muy particularmente del derecho a la nacionalidad de dominicanos de ascendencia haitiana antes de la reforma constitucional. Además, oigan por dónde va la perversidad de estos bandidos, con la complicidad de la canalla mediática de aquí. Las amenazas de muerte contra periodistas dominicanos,
por su tratamiento objetivo de la cuestión haitiana y la presencia de grupos enmascarados que, además de quemar la bandera haitiana en las calles, dicen declarar la guerra a la indignación, a la inmigración ilegal. Todo esto nos lleva a profundas preocupaciones. Atiendan este párrafo, que es el más perverso y el que más revela. Dada la gravedad de la situación, le pedimos que condene enérgicamente estos actos intolerables. Además, le instamos, en su calidad de presidente del partido de Juan Bosch, en estrecha cooperación con las autoridades competentes para hacerse cargo de una situación, es decir, póngase de acuerdo con el gobierno para ver cómo salen de ese lastre, de esa compañía suya antihaitiana, radical, que es la que lo tiene a usted en el error de no atender a los reclamos binacionales. El gobierno era, oigan, lo voy a repetir, le instamos en su calidad de presidente del partido de Juan Bosch, en estrecha cooperación con las autoridades competentes para hacerse cargo de una situación que se descompone, con el riesgo de que la historia le atribuya una gran responsabilidad por los excesos que pudieran resultar peligrosos para la paz de los dos países de la isla. La amenaza de Martelly, la forma pacífica, si no hay guerra. ¿Con qué ejército? Con el que está formándole Francia en Guinea-Bissau, con el apoyo de MINUSTAH. Esa posición, obispos, médicos, abogados, periodistas, naturalmente los empresarios del narco, firmando ahí 150. Después de eso, Leonel Fernández fue a la Corte Interamericana y pronunció un discurso contra el fallo en OEA, contra el fallo de la Corte, que había mandado a modificar la Constitución para abolir el jus soli restringido que figura en su artículo 18, acápite 3. El gobierno fue más lejos. El fallo de la Corte no es aplicable aquí porque no tuvo nunca el acuerdo validado por el Congreso. El gobierno decidió hacerlo a la pluma. Ya no hay jus soli restringido. Ya no hay constitución. El que diga que nació aquí, aquí se queda. Se hará una investigación personal que de 1,5 millones que se investigue se calcula que duraría un siglo. Hecha por la misma gente que ha producido todas las atrocidades institucionales que hemos venido viendo. Oigan, ustedes me han oído fuerte a veces con el papel de Naciones Unidas y de OEA. Y yo creo que me he quedado corto, que me he moderado a mí mismo en una forma excesiva. Porque esos dos organismos, uno regional, otro mundial, lo que están perpetrando contra la República Dominicana es un crimen que yo creo que en lo que falta de siglo, tal vez en esas barbaridades que están en los Balcanes, Kosovo incluido, y lo que pase ahí en ese escenario terrible, apocalíptico del Medio Oriente, tal vez se produzca algo peor que lo que están haciendo en este Kosovo del Caribe que ellos están desarrollando. Ellos están desarrollando un Kosovo del Caribe. Ellos están balcanizando la isla de Santo Domingo. Oigan lo que decía Arturo Frondizi, un notabilísimo presidente de Argentina, que yo quise controlar en el internet su hoja de vida y me quedé gratamente impresionado porque no tenía una idea total de la importancia del presidente Frondizi. Increíble. Fue derrocado por los militares
en el año 62. Notabilísimo, notabilísimo. Oiga lo que ese señor dijo en ocasión de la ocupación militar norteamericana de la República Dominicana en 1965. Para que ustedes tomen en cuenta la censura que le hace a OEA y a Naciones Unidas. En la República Dominicana existe un estado de conmoción interna. No existe elemento alguno que abone la tesis de que este conflicto estrictamente dominicano haya sido fomentado o ayudado desde el exterior, ni que tengan caracteres que hagan temer su propagación a naciones vecinas y pongan en peligro la seguridad y la paz internacionales. Tanto el sistema de la OEA como el sistema de Naciones Unidas han sido establecidos únicamente para preservar la seguridad y la paz internacional. Los principios básicos de ambas organizaciones son los de respeto a la autodeterminación de los pueblos y de no injerencia en sus asuntos internos. Una revolución, por sangrienta y lamentable que sea, es un asunto interno, mientras no sea promovida desde el exterior o amenace propagarse hacia otras naciones. Mientras no se establezca fidedignamente que la Revolución Dominicana pone en peligro la paz del continente o del mundo, los mecanismos de seguridad colectivo de OEA y Naciones Unidas no tienen competencia en el caso. Por consiguiente, no tienen derecho a intervenir, y menos por la fuerza de las armas. La presencia de tropas extranjeras en la República Dominicana es un acto de agresión, y es indiferente que esas tropas enarbolen el pabellón de Estados Unidos o de la OEA. Tampoco es aplicable a una revuelta interna del mecanismo de conciliación y buenos oficios de que se ocupa la Carta de Bogotá y la Carta de las Naciones Unidas, pues dicho mecanismo funciona solamente en caso de controversias internacionales y no de disputas internas. Si las partes en disputa se cierran de acuerdo, podrían solicitar un arbitraje oficioso, procedimiento mediador aceptado en las prácticas internacionales cuando es convenido por ambas partes en el litigio. No es este el caso de la lucha en la República Dominicana, pues ninguna de las partes solicitó la mediación de la OEA o de las Naciones Unidas. Se ha invocado como precedente para justificar el envío de tropas a la República Dominicana lo ocurrido en los casos de Cuba, el Líbano y el Congo, en lo que intervino el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Esto importa desconocer la específica función que a las Naciones Unidas corresponde en la actual Organización Mundial. Ellas poseen, por así decirlo, el monopolio de las fuerzas de intervención, de las fuerzas internacionales. Así lo han querido los estados que han suscrito la carta, conscientes de la garantía que supone la presencia de la comunidad internacional. Esas son atribuciones del Consejo de Seguridad y de la Asamblea General, que no corresponden a ninguna organización regional. Por otra parte, tanto porque así lo dispone la Carta, como porque lo imponen la participación y el acuerdo necesario de las naciones, el mecanismo de seguridad colectivo creado por las Naciones Unidas solo puede ponerse en funcionamiento ante una genuina amenaza a la paz mundial, que es el bien que se intenta preservar y que no se confunde con los intereses de ninguna potencia. Arturo Frondizi, presidente de la República Argentina. ¿Por qué tiene tanta importancia para nosotros en este momento ese mensaje de Argentina? Porque es una muestra
de la reprimenda que hacía la dignidad de un presidente excepcionalmente dotado, de una nación importante como Argentina, a los organismos, tanto al regional OEA como al mundial Naciones Unidas. Yo había citado incluso un episodio de la historia, tratando de hacer llegar de algún modo a la República de Argentina actual sus antecedentes frente a República Dominicana. El presidente Hipólito Yrigoyen, allá en el tiempo en que nosotros estábamos ocupados, desde 1916, había dispuesto que el embajador mexicano, el sublime poeta Amado Nervo, que había muerto siendo embajador de México en Uruguay, fuera repatriado una vez muerto en el crucero más importante de la Marina Argentina, el 9 de julio. Pero que pasara por Santo Domingo a su regreso. Y ese crucero argentino se fondeó frente a Santo Domingo. Al llegar hizo el saludo clásico de los 21 cañonazos del barco a la fortaleza Osama, que era la que debía de responderle. El capitán demandó que se enestara la bandera dominicana. La autoridad militar americana no lo quiso hacer. El buque argentino entonces procedió a enhestar la bandera dominicana en plena ocupación militar norteamericana. Yo lo traje como dato histórico, porque ahora hemos visto que con motivo de esta atrocidad que se comete contra nuestra patria, naciones importantes, hermanas, tenidas con ese tipo de antecedente glorioso de solidaridad, han vacilado. El caso de Venezuela fue espectacular. El caso de la Cuba de Raúl Castro. Porque no creo que ni la Venezuela de Chávez, real Chávez, Chávez vivo, ni la Cuba de Fidel Castro hubiesen incurrido en los desvaríos y los despropósitos, tanto del presidente Maduro como del presidente Raúl Castro, que saben exactamente que a nosotros nos están destruyendo, supuestamente para aliviar los sufrimientos de los vecinos. Y ni se van a aliviar esos sufrimientos y nos vamos nosotros a terminar hundiéndonos. Cuando Danilo Medina tuvo un rapto de dignidad en La Habana y pronunció aquel discurso, fue aplaudido. En esos eventos no se aplaude por esos presidentes. Y él a mí me dijo, creo que fue el presidente Correa o el presidente Morales de Bolivia, que le dijo: Danilo, pero yo no sabía que eso era así, como tú has dicho. Todo eso se hundió. Ahora lo que hay es el páramo del silencio. Vamos a tratar de ver si ponemos al pueblo a aplaudir su hundimiento que nosotros hemos propiciado. Necesitamos 25 partidos pequeños, sus siglas, que lo puedan tirar en el inodoro, pero para fines internacionales eso da una mención, una versión de unanimidad. Y si ganamos en el 16, la comunidad internacional va a entender, bueno, el pueblo ha aprobado a la gente que lo ha vendido. Va a la fusión. Vamos a trabajar para ver si ya en el 2024 estamos listos para formalizar el Estado binacional. ¿Qué nos falta? Meterle 1,5 millones más de ilegales, crearle la minoría étnica, formar el partido político, una vez se nacionalicen, como decía Bernardo Vega, con esa habilidad siniestra que tiene para predecir cosas de las cuales él participa. Catástrofes en las cuales él ha sabido participar. Como ustedes ven,
en un momento tan difícil como dijera al principio. Zobeida, sus salones de belleza, su certificado de buena conducta. ¿Bostezó o no bostezó Reinaldo en el discurso de Danilo Medina? Por Dios, las candidaturas. Fulano quiere ser alcalde, el otro. Vamos a ver si este pueblo está idiotizado, lo ponemos a votar por nosotros. En el fondo, las elecciones tendrán un contenido de plebiscito. Y si el pueblo nos aprueba en la reelección, nosotros ya ante el mundo nos consagramos. Es más, se podría ya pensar en el premio Nobel, con más mérito que Trujillo cuando lo propusieran los propios haitianos en 1934, que lo inscribieron como posible a él y al presidente Vincent de Haití, porque pacificó la isla, porque evitó la catástrofe de que hablaban los señores estos que le escribieron a Leonel Fernández. Hagan un acuerdo con la autoridad competente para que unidos reviertan esa corriente anti-haitiana. Lo que le faltaba es decir, mire, usted dice que Vinchito, olvídese de eso, ese que lo tiene usted perdido, le vamos a hacer la vida imposible. El Rayo, Quirino, mírelo ahí. Y ahora quieren llevar la maldad un poco más lejos, están avivando, ellos están avivando divisiones desde adentro. Pero a nosotros no nos pueden confundir, ni nos pueden degradar, ni hacernos aparecer como agentes perniciosos de divisiones y desencuentros. Ahora es la fuerza, que doña Margarita va de candidata de la fuerza. Eso no es verdad. A mí se me preguntó, yo dije, no es verdad. Usted me lo pregunta como pecado, le dije yo a un gran amigo, muy querido amigo mío. Usted me lo está preguntando como si fuera pecado. Ahora le voy a advertir, si la desprecian y la agreden, ella es más difícil de despreciar y agredir que su esposo. Su esposo es más tolerante. Y es un liderato real. Y estamos en una lucha política enorme. Lo que le faltaría sencillamente era manifestar cuáles son sus posiciones reales frente a la tragedia del Estado binacional propuesto, previa desaparición del Estado dominicano, con gravísimo daño para la nación dominicana. Nosotros estamos trabajando en favor de desarrollar el polo soberano. Y hemos dicho, no queremos fijarnos en siglas ni en filiaciones políticas de nadie. El único requisito para nosotros, tranquilizante, en esa labor de desarrollo del plano soberano para derrotar la reelección, es que sean firmes en la defensa de la patria. Gente con convicciones, gente capaces de decirle al mundo que se ha estado perpetrando este crimen y que hay que revertirlo conforme a la Constitución y las leyes nuestras. Porque todo cuanto se está haciendo, y lo debe saber el canciller, y lo debe saber el presidente, y lo debe saber Montalvo, es nulo de pleno derecho, conforme a esa Constitución que se estuprara y que después se ha estado degradando con una serie de inobservancias sucesivas, como lo intentaron hacer con sus transitorios en la reforma, que tenían todo preparado para volar al Tribunal Constitucional y al Tribunal Superior Electoral. Esta maquinación de reelección, el pueblo, la soberanía popular, es la que tiene que derrotarle para recuperar la soberanía nacional que ha sido objeto de entrega. Saben ustedes que estamos saliendo por un supercanal, Canal 33, 3 del cable, a las 11 de la mañana de domingo, que asimismo ya nos anticipó TV3, TV Plata de Puerto Plata a las 5 de la tarde de sábado, Musa Visión a las 9 de la mañana de domingo, Telefuturo, Canal 23 a las 8 de la mañana de domingo, Teleimpacto al mediodía de domingo, Cinevisión, Canal 19 a las 2:30 de la tarde de domingo, Telenor, mediodía del domingo y 6 de la tarde.
del Impacto, 9 de la noche de domingo, además. Diario Digital, Diario Horizonte de Nueva York y Diario Digital Dominicana, que reproducen nuestros contenidos. Radio Real de la Vega, la radiodifusión del domingo a las 11 de la mañana, Hit 92 a las 9 de la mañana de domingo. Con la gracia de Dios esperamos estar con ustedes en una nueva entrega de La Respuesta el próximo domingo. Muchas gracias y hasta entonces.